A veces la traición no llega con palabras ajenas, ni siquiera con un beso visto de reojo. A veces la infidelidad no la revelan las personas, sino la tecnología. Aparatos fríos, indiferentes, programados para guardar cifras. Ellos no saben mentir. Y fueron ellos, una vez, los que me mostraron que en mi casa había estado otra mujer. Siempre pensé que mi matrimonio era fuerte. 20 años juntos. Habíamos pasado de todo. Al principio la pasión desbordada, después los hijos, el trabajo, las preocupaciones, las mudanzas, como cualquier pareja. Con el tiempo nos acoplamos uno al otro. A veces discutíamos, a veces nos reconciliábamos, pero en general vivíamos en paz. A eso lo llamaba estabilidad. Una estabilidad en la que yo me sentía segura. Mi esposo parecía un hombre confiable. No perfecto, claro, pero ¿quién lo es? Podía olvidar un aniversario, a veces se sumergía demasiado en el trabajo, pero yo estaba acostumbrada. Siempre creí que teníamos confianza y que si alguna vez aparecía un problema, hablaríamos y lo resolveríamos. En los últimos meses, sin embargo, había cambiado un poco. Al principio me pareció una tontería. Se quedaba más tiempo en la oficina, todo lo explicaba con proyectos y reuniones. Veíamos menos películas juntos y él pasaba más tiempo con el teléfono en la mano. Yo lo atribuía al cansancio, a la edad, a esas épocas en que uno busca silencio. No sospechaba nada grave. Hasta aquella noche. Era un día normal. Llegué a casa antes que él, la casa vacía, en silencio. Me puse a hacer cosas pequeñas, lavar platos, doblar la ropa. Entonces recordé que hacía mucho que no me pesaba. Estaba a dieta y me dio curiosidad por saber si había resultados. Nuestra báscula inteligente siempre me pareció un capricho. Mostraba no solo el peso, sino también el porcentaje de grasa, el agua, la masa muscular. Todo quedaba guardado en la aplicación. Normalmente me subía, veía la cifra y la olvidaba. Pero esa vez, sin saber por qué, decidí abrir el historial. Me puse descalza, esperé unos segundos hasta que la cifra se estabilizó. Luego cogí el teléfono, sincronicé los datos y empecé a mirar. Al principio todo normal. Mis registros, los suyos, a veces diferencias de un par de kilos. Nada extraño. Ya iba a cerrar la aplicación cuando de pronto vi algo raro. Entre las últimas entradas aparecían cifras extrañas. Un registro hecho de madrugada. A las 2:37. Peso. Unos 55 kilos. Me quedé helada. No era mi peso. Yo pesaba más. No era el suyo. Él era mucho más corpulento. Era el peso de otra persona. Pensé que era un error, un fallo, pero al seguir mirando encontré otra entrada. A las 3:05. El mismo peso. Otra vez de noche. Sentí la boca seca. Me senté al borde de la cama, con el teléfono en la mano, y miraba esos números como si fueran una sentencia. ¿Quién? Era lo único que resonaba en mi cabeza. Busqué una explicación. ¿Un invitado? ¿Pero qué invitado viene a las 3 de la mañana y decide pesarse? ¿Yo misma medio dormida? No, sabía bien que a esa hora dormía. ¿Él? Imposible. Pesaba casi el doble. Cuanto más buscaba excusas, más absurdas parecían. Recordé cuando dijo la semana pasada que debía quedarse trabajando. Recordé el perfume en su coche, que yo atribuí a un ambientador nuevo. Recordé que llevaba el móvil hasta el baño. Sentí un frío que me subía desde las manos hasta todo el cuerpo.
Cada detalle encajaba en un mismo cuadro. En mi casa había estado una mujer. Había puesto sus pies descalzos en esa báscula. Había respirado mi aire. Intenté apartar ese pensamiento. Me repetí, no, todos son coincidencias, un fallo de la técnica. Pero cuanto más miraba la pantalla, más comprendía. No era un error, era un rastro, una prueba. Me quedé así mucho rato. Las horas pasaban lentamente. La casa estaba vacía, solo yo y esos números brillando en la pantalla. Escuchaba el silencio e imaginaba a alguien extraño caminando por aquí de noche. Primero sentí miedo, luego rabia. Después otra vez miedo. Intenté recordar las fechas. Esas noches él decía que trabajaba hasta tarde. Yo dormía sola, preocupada, pero no lo llamaba para no molestar. ¿Y él? Quizá la traía aquí. El pensamiento me quemó como fuego. Recorrí las habitaciones como buscando pruebas. Todo en orden. La cama hecha, la cocina limpia, el baño ordenado. Ninguna huella visible. Solo esas cifras en la aplicación. Y sin embargo, ellas bastaban para darle la vuelta a mi vida. Me acosté, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla de la báscula. Cifras ajenas. Una mujer ajena. Me desperté al amanecer hecha polvo y con un único pensamiento martillando. Si es verdad, él ya la trajo a nuestra casa y yo soy la última en enterarme. Nunca pensé que pudiera convertirme en una investigadora, pero por la mañana, cuando el sol caía aún torcido entre las cortinas, yo ya era otra. Casi no dormí en toda la noche. El colchón crujía, la vieja nevera tosía, y en mi cabeza parpadeaban frías las cifras. 55,2, 55,0, 55,3. Noche de viernes, miércoles, lunes. Siempre después de las 2, como si la presencia ajena en nuestra casa siguiera un ritual propio. Silencioso, nocturno, seguro, descarado. Preparé café, que me supo amargo, aunque siempre lo bebía sin azúcar. Me senté a la mesa y abrí la aplicación otra vez. Dejé de ser la víctima a la que le parece. Activé el modo base de pruebas. En el historial de mediciones, al pulsar el pequeño icono de la I, aparecía la hora y el usuario. La aplicación era simple. Dividía las entradas en mías, suyas y no identificadas. Había 5 no identificadas. Las marqué. Luego tomé un cuaderno y anoté horas y fechas. Al lado garabateé. Él dijo, reunión. Volvió a las 23:40. ¿Y más allá? Esa noche yo dormía. Qué irónico, qué simple. Acumulas detalles que antes pasaban desapercibidos y al final forman una negación imposible de cortar con lógica. Ya no queda nada más que la verdad, que no se puede apartar. Él salió del dormitorio 20 minutos después, en camiseta, despeinado, adormilado. Olía a su nuevo perfume, dulzón, o quizá era mi imaginación. Me miró y sonrió como lo había hecho durante tantos años. Buenos días. Asentí. Dio un paso hacia la cafetera, pero pareció sentir la tensión y se detuvo. Me miró más de cerca. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada, dije con voz casi plana. Dormí mal. Encogió los hombros, se sirvió café y se metió al baño. Como siempre, el teléfono lo llevó con él. Antes lo dejaba sobre la cómoda. Ahora lo llevaba en el bolsillo como un amuleto. Escuché el agua correr. Luego salió, murmuró que se le hacía tarde, me dio un beso rápido en la sien y se fue. La puerta se cerró de golpe, como el martillazo seco en un tendón, breve y doloroso. Puse un temporizador de 1 hora para no perderme en la inutilidad
y empecé. Primero la bocina inteligente del salón. Guarda el historial de comandos de voz si se abre la pestaña de actividad en la aplicación. Llevaba meses sin mirarlo y ahora revisaba la lista de fechas. No solo yo había despertado, también los dispositivos. Y en la noche que marqué como peso no identificado, la bocina recibió órdenes. Pon lista de música para la noche, baja la luz al 10, a las 3 de la mañana. Recordé haber notado una vez que las lámparas estaban movidas de manera extraña. Pensé que era casualidad. Ahora ya no. Hice capturas de pantalla. Después, el router. No soy técnica, pero recordaba las contraseñas, porque una vez yo misma conecté el televisor. En el panel de administración había una lista de dispositivos que alguna vez se habían conectado. Teléfonos, portátiles, la consola, incluso la vieja tableta. Y un nombre que no reconocí, iPhone O. El resto estaba cortado. La conexión correspondía justo a esa noche. Memoricé los últimos 4 dígitos de la dirección MAC y los apunté. No era aún una imagen completa, pero sí la sensación clara. No estoy loca. Y eso ya era un alivio. Volví a la báscula. Por defecto, asigna la etiqueta de invitado cuando los parámetros del cuerpo difieren demasiado de los usuarios registrados. Invitado. Tan breve, tan educada palabra para la mujer que había estado descalza en mi baño a las 3 de la madrugada. Me vestí, tomé una bolsa de basura y recorrí la casa. No como una inspectora, sino como alguien que busca una pista. En el tocador, nada. En la cesta de la ropa, nada. En la repisa del baño, ¿un acondicionador nuevo? No, era mío. Yo misma lo había comprado. Una toalla con un olor distinto. Ahí la imaginación podía engañarme. Retrocedí. No quería volverme loca en la microbúsqueda. Siempre hay tentación de encontrar pruebas donde no las hay. Recordé el coche. No porque buscara un pendiente perdido, sino porque últimamente él había cambiado el ambientador y sacaba las alfombrillas a ventilar, cosa que nunca hacía. Tomé sus llaves, que a veces dejaba en el cuenco de la entrada. Bajé al patio. Me senté en el asiento del copiloto. El olor era tenue, dulce, como una sombra. En la guantera, un recibo de lavado de la semana pasada y otro de detailing. Eso no era propio de él. Nunca gastaba en esas cosas. Los fotografié. No era una prueba definitiva, pero sí un trazo más. Y los trazos, juntos, dibujaban un cuadro. Volví a casa, me senté y abrí mi cuaderno. Frente a cada fecha anotada, escribí como en un protocolo. Bocina, música, luces, router, dispositivo nuevo, coche, detailing. Segunda fecha, bocina, silencio, báscula, 55,3. Tercera. Nada salvo báscula, pero él volvió a las 23:20. Dijo, cansado, se durmió enseguida. Sentí como la rabia y la claridad avanzaban dentro de mí como una marea. Ya no era sospecha. Era una historia escrita por aparatos sin emociones. Al mediodía lo llamé como si nada. ¿A qué hora llegas hoy?, pregunté. Tarde, respondió. Reunión. Entiendo, dije. Y en la manera en que pronunció reunión, escuché un acorde ensayado. Igual que en todas las reuniones anteriores. Idéntico. Como si la palabra fuera una contraseña que abría una puerta que no era para mí. No armé escena por teléfono. Decidí preparar todo para que no pudiera escabullirse con una sonrisa. Quería que estuviéramos frente a frente
y que entre nosotros no hubiera emociones mías, sino pruebas que él mismo vería con sus ojos. Que ese momento fuera limpio, sin gritos ni teatro. Por la noche coloqué sobre la mesa las fotos con capturas de pantalla. Historial de la báscula, registros de la bocina, el router. Encima puse su pluma favorita. Cubrí todo con una servilleta. Preparé la cena, no porque quisiera alimentarlo, sino porque quería que todo pareciera normal hasta el último segundo. La normalidad es el mejor telón de fondo para el choque. Llegó alrededor de las 9, cansado, como siempre últimamente. Se quitó la chaqueta, la colgó en la silla, respiró, vio los platos, sonrió con la misma sonrisa cálida que tantas veces me había tranquilizado. «Huele bien», dijo. «¿Qué has preparado?» «Esto», respondí, y aparté la servilleta. Me miró, luego miró la mesa. Los documentos, qué irónico llamarlos así, estaban ordenados, como un proyecto para presentar ante un comité. Cogió el móvil para darse valor, pero lo dejó a un lado enseguida. Tomó una hoja, luego otra, leía. Yo callaba. El reloj tic-tac. «¿Qué es esto?», preguntó por fin. «Nuestra vida», dije, «en cifras». Aspiró aire, como si se atragantara. Señaló con el dedo. «¿Esto? Esto puede ser un error». 5 errores, repliqué, señalando las 5 fechas. Router, bocina, báscula. Si es un error, es muy disciplinado. Desvió la mirada hacia mí. ¿Me estabas espiando? No. Mire donde tú no pensaste mirar. En la tecnología que también usas. No indagué en ti, sino en los hechos. Y me da miedo. Pero todos dicen lo mismo. Se sentó, encorvado, con las manos en la mesa. Yo esperaba lo de siempre. Lo entendiste mal. Pero guardó silencio. Largo, como una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Quién es?, pregunté al fin, con la voz ronca pero firme. Se frotó la cara. No significa nada. Empezó, y esas palabras me derrumbaron por dentro. Frases manual para humillar suavemente. En nuestra casa, en mi baño, sobre mi báscula, y dices que no significa nada. Cerró los ojos, susurró. Perdóname. Esperaba esa moneda arrojada en lugar de la deuda. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unos meses, dijo. Y a mí me sonaron a años, porque recordé de golpe todas las llegadas tarde, todas las reuniones, todas las camisas nuevas. La mente sabe retocar la realidad si uno se lo pide. ¿Ella estuvo aquí cuando yo no estaba?, pregunté. Dime la verdad. Asintió apenas. Ese mínimo movimiento gritaba más que cualquier sí. Me levanté y me fui a la ventana. No lloraba. Las lágrimas mantienen a la persona dentro de la misma piel, y yo ya había salido de ella. Afuera, alguien paseaba al perro. La luz en la ventana vecina parpadeó. La vida allí seguía igual, la mía no. ¿Por qué?, pregunté. No quiero filosofías, solo por qué. Miraba la mesa. No lo sé, dijo. ¿Pasó? No lo planeé. Me sentía vivo. Reí amargamente. ¿Y aquí qué eras? ¿Un mueble? Podías haber hablado de aburrimiento, de crisis, de nosotros. Elegiste otra cosa. Elegiste traerla aquí. ¿Otra vez? Perdóname. Palabras como papel mojado. ¿Sigues con ella?, pregunté. No respondió. Y la respuesta que importa no necesita palabras. Vete hoy mismo, dije. Donde quieras. Llévate lo que necesites. Mañana hablaremos del resto. Se levantó como un expulsado de una sala donde ya no tenía derecho a hablar. Fue al dormitorio. Recogió sus cosas en silencio, como un ladrón.
Cuando cerró la maleta, el clic de la cremallera me atravesó como un cuchillo pequeño. En el umbral se giró. No lo miré. La puerta se cerró. La casa quedó vacía. En la mesa, nuestras cifras. Lo demás fueron días de rutina dolorosa. Cheques en la guantera, capturas de pantalla, recuerdos de pasos en la noche confirmados incluso por la vecina de abajo. La verdad se alineaba desde todas partes. No volví a mirar la báscula. Ya había cumplido su función. La guardé en el trastero. No con odio, sino con respeto. Que se quede ahí, callada. Había dicho suficiente.